Irán está en un punto crítico. Lo que empezó como una simple protesta por la economía se ha transformado en un desafío directo al corazón mismo de la República Islámica. Y para entender la furia que se respira hoy en las calles, tenemos que hacer un viaje a través de su larga historia. A ver, para que nos hagamos una idea de la magnitud de lo que está pasando, empecemos con una cifra: 12.000. Esa es la cantidad de civiles que, según algunas organizaciones de derechos humanos, el régimen podría haber asesinado en solo unos días. Estamos hablando de un baño de sangre que ha puesto al mundo entero en alerta. Este es el grito que está resonando en todas las calles. Y es clave, porque demuestra que esto ya no es solo por la economía. No. Las protestas han escalado a un rechazo total del sistema, de la teocracia que ha gobernado el país por casi medio siglo. Y ojo, que no es un evento aislado en la capital. La revuelta se ha extendido como la pólvora por las 31 provincias del país, desde los comerciantes frustrados en Teherán hasta estudiantes y minorías por todo el territorio. El descontento es nacional, unificado por un hartazgo que lleva décadas, pero décadas cocinándose. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo se llegó a este punto? Para responderla, no nos podemos quedar en la superficie. Tenemos que retroceder en el tiempo, porque lo que pasa hoy es en realidad un eco de imperios, de revoluciones y de promesas rotas del pasado. Así que, bueno, vamos a sumergirnos en esta historia. Para encontrar las raíces de todo esto, hay que irse muy, pero muy atrás. La identidad iraní es profunda, es milenaria. Mucho antes de la República Islámica existió Persia, un imperio cuya gloria y cuyo recuerdo, créanme, siguen muy vivos. Y como vamos a ver, ese eco, ese orgullo nacionalista, juega un papel crucial en lo que está pasando ahora mismo. A ver, esta línea de tiempo nos muestra los pilares de la historia iraní. Por un lado, el gran imperio persa de Ciro, que todavía inspira un orgullo nacionalista muy fuerte. Luego, la dinastía safávida, que consolidó el chiismo, la rama del Islam mayoritaria en Irán, como parte central de su identidad. Y ya en el siglo XX, la dinastía Pahlaví, que intentó una modernización súper acelerada, un choque cultural que básicamente preparó el terreno para la revolución del 79. Y aquí llegamos al choque de trenes, dos visiones para Irán que eran sencillamente irreconciliables. Por un lado, un monarca que soñaba con parecerse a Occidente. Por el otro, un clero que veía esa modernización como una amenaza directa a la identidad y al alma del país. La Revolución Blanca fue el gran proyecto del Shah. Con esto, buscaba transformar a Irán en una potencia moderna y a toda velocidad. Incluyó avances muy importantes, como el derecho al voto para las mujeres, pero todo fue impuesto desde arriba, sin ningún tipo de consenso, lo que generó un resentimiento enorme en los sectores más conservadores. Y esto lo ilustra a la perfección. El Shah impulsaba un modelo secular, aliado de Washington, con una economía basada en el petróleo. Para el clero, esto era una traición. Veían cómo perdían sus tierras, su poder, mientras denunciaban la corrupción y la influencia extranjera. Para colmo, la brutal represión de la SAVAK, la policía secreta del Shah, solo le echó más leña al fuego. Y con todo ese caldo de cultivo, llegamos a la Revolución Islámica. Millones de personas, unidas por su odio al Shah, salieron a las calles con la esperanza de un futuro mejor. Pero para muchos, esa esperanza, se desvaneció bastante rápido. Es que el lema de la revolución era poderoso, pero la realidad fue otra historia. En lugar de libertad, se impuso un estricto código islámico. En lugar de independencia, el país quedó aislado del mundo. Y la prosperidad que se prometió se convirtió en una crisis económica crónica, agravada por la corrupción y las sanciones internacionales. Y todo eso nos trae de golpe al presente. Toda la frustración acumulada durante casi 50 años ha explotado. Ahora, veamos en detalle cómo se ha desarrollado esta última crisis. El detonante inmediato, la gota que derramó el vaso, fue económico. En apenas un año, la moneda iraní, el rial, perdió la mitad de su valor frente al dólar. Imaginen el impacto de algo así, la inflación por las nubes, el poder de compra de la gente hecho polvo. Por eso, las primeras protestas empezaron justo ahí, en el Gran Bazar de Teherán. Pero la rabia va mucho más allá de la inflación. La corrupción es una de las principales quejas.
La gente ve cómo miles de millones de dólares se desvían para financiar milicias en el extranjero, como Hezbollah o los Hutis, mientras en casa la economía se hunde. Y a todo esto hay que sumarle una asfixiante falta de libertades. La escalada fue increíblemente rápida y violenta. Lo que empezó como una huelga de comerciantes un 28 de diciembre, para el 1 de enero ya tenía sus primeros mártires. El punto de no retorno fue el 8 de enero, cuando el régimen cortó Internet. Fue la cortina de humo perfecta para desatar lo que muchos describen, sin rodeos, como una matanza. Para aplastar el levantamiento, el régimen ha sacado todo su manual de represión. No solo disparan a matar en las calles, sino que también allanan hospitales para llevarse a los heridos, realizan arrestos masivos y emiten condenas a muerte en juicios que duran apenas 2 días, acusando a los manifestantes de ser enemigos de Dios. Mientras tanto, fuera de Irán, el mundo observa muy de cerca. Este tuit del Mossad israelí, por ejemplo, fue para el régimen la prueba perfecta para su narrativa, que todo es un complot orquestado desde el extranjero por sus archienemigos para desestabilizar el país. Pero lo que más parece aterrar al régimen es este simbolismo. Los jóvenes en las calles, gente que nunca vivió bajo la monarquía, están recuperando sus símbolos. Y no es necesariamente porque quieran que vuelva el Shah, sino que es su forma de decir: rechazamos todo lo que ha pasado desde 1979. Y aquí vemos la batalla de relatos en su máxima expresión. Mientras Donald Trump tuitea su apoyo a los manifestantes y amenaza con intervenir, el régimen iraní insiste en culpar a agentes externos. Son dos discursos totalmente opuestos que intentan definir una crisis que en su raíz es profundamente interna. Con el país en este punto de quiebre, la pregunta que todos se hacen es: ¿y ahora qué? Vamos a analizar los posibles caminos que podría tomar esta crisis. Sobre la mesa hay básicamente 3 escenarios principales. El primero, y quizás el más probable a corto plazo, es que la represión logre sofocar las protestas, pero el descontento seguirá ahí, latente. El segundo, que el régimen ofrezca pequeñas concesiones para calmar los ánimos. Y el tercero, el más peligroso, es que la crisis interna se desborde y se convierta en un conflicto regional. Y esta tabla lo resume todo, explica por qué una solución es tan difícil. Cada uno de los actores vive en una realidad completamente distinta. Para los leales al régimen, esto es una batalla por la supervivencia de la nación. Para los manifestantes, es una lucha por su dignidad y su futuro. Y para el resto del mundo, bueno, es una pieza más en el gran ajedrez geopolítico. Así que, en resumen, aunque la represión brutal parece haber frenado las manifestaciones masivas por ahora, nadie cree que esto haya terminado. Los problemas de fondo, la crisis económica, la corrupción, la falta de libertad, siguen ahí. La ira no ha desaparecido, simplemente ha sido reprimida. Y cerramos con esta pregunta, que en el fondo nos regresa al principio. La historia de Irán es una de ciclos, de imperios que caen y revoluciones que lo cambian todo. Lo que estamos viendo podría ser el doloroso nacimiento de un nuevo capítulo, o simplemente otra vuelta en la trágica rueda de su historia. Solo el tiempo lo dirá.